No todo dolor grita. Algunos se camuflan en la rutina, en la sonrisa que llega a destiempo, en la fuerza que parece admirable pero esconde agotamiento. Hay heridas que no sangran por fuera, pero siguen pulsando por dentro. Personas que aprendieron a parecer bien, no porque estén bien, sino porque ya no quieren preocupar a nadie. Se vuelven expertos en el arte de disimular, en seguir funcionando mientras por dentro todo arde en silencio. Y el mundo, ajeno, solo ve frialdad, eficiencia, autosuficiencia, pero no la historia que dio forma a todo eso. Carl Jung nos advirtió: lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Cuando el sufrimiento no se comprende, se convierte en comportamiento. Se transforma en ese impulso de evitar, en esa necesidad de tener todo bajo control, en esa resistencia a depender, a soltar, a confiar. Y lo más doloroso de todo es que casi nadie lo nota, porque el dolor profundo no se presenta con estridencia, sino con máscaras, de calma, de perfección, de autonomía. Nos volvemos espectros de nosotros mismos, funcionando. Sí, pero en modo supervivencia. En este video, vamos a desenterrar esas máscaras. Vas a entender 13 rasgos silenciosos, 13 formas de estar en el mundo que nacen de haber sufrido demasiado. Y más allá del análisis, lo que buscaremos es comprensión. Porque detrás de cada comportamiento hay una historia. Y detrás de cada historia, una herida que pide ser escuchada. Quédate hasta el final. Tal vez descubras algo sobre ti. Tal vez entiendas por fin por qué alguien a quien amas actúa de la forma que actúa. Porque el verdadero cambio no empieza con el juicio, sino con la conciencia. Y algunas cicatrices, aunque no se vean, merecen ser abrazadas. Para Carl Jung, el trauma no es solo un recuerdo doloroso. Es una herida psíquica que, si no se atiende, continúa sangrando en lo profundo del alma. No siempre recordamos lo que nos rompió, pero lo sentimos en la forma en que evitamos, en los miedos que nos habitan sin razón aparente, en los patrones que repetimos como si fuéramos arrastrados por algo invisible. El trauma es insidioso porque no pide permiso para quedarse. Simplemente se instala y empieza a dirigirnos desde las sombras, disfrazado de carácter, de reacción automática, de lo que creemos que somos. Jung llamó la sombra a esa parte oculta de nuestra psique que contiene todo lo que hemos reprimido: dolor, rabia, miedo, vergüenza, deseos no admitidos, recuerdos que dolieron demasiado. Y lo más inquietante de esta sombra es que, aunque no la veamos, nos maneja. Es ella quien hace que reaccionemos desproporcionadamente, que sabotemos lo que anhelamos, que desconfiemos incluso del amor. La sombra no es el enemigo, pero se convierte en uno cuando la ignoramos. Porque lo que negamos en nosotros no desaparece, solo se convierte en destino. Lo que Jung nos propone no es la eliminación del dolor, sino su integración. Comprender que cada emoción que incomoda es una puerta a algo que necesita ser visto. Que el comportamiento extraño, la rigidez, el miedo al contacto, no son defectos de carácter, sino adaptaciones profundas. El camino no está en tapar la sombra con más luz artificial, sino en encender la linterna del alma y atreverse a mirar dentro. Solo así el sufrimiento deja de ser una condena y se convierte en posibilidad. Una posibilidad de conciencia, de transformación, de verdadera libertad. Hay personas que no piden ayuda, no porque no la necesiten, sino porque un día aprendieron que depender era peligroso, que confiar podía romper, que necesitar a alguien era exponerse a la posibilidad del abandono, la humillación o la indiferencia. Y entonces el alma, en un intento de protegerse, creó una solución: volverse autosuficiente, hacer de la independencia una fortaleza, aprender a no necesitar a nadie, aunque por dentro se estuviera cayendo a pedazos. Esta hiperindependencia puede parecer admirable desde afuera. Se ve como madurez, como control, como fuerza, pero por dentro, pesa, porque no es libertad. Es una prisión con un candado interno. Quien la vive está siempre en alerta, cargando más de lo que debería, incapaz de soltar o de mostrar vulnerabilidad. Incluso cuando ama, se contiene. Incluso cuando sufre, sonríe. El yo me las arreglo solo se vuelve un mantra,
pero también una condena. Porque nadie debería tener que sostenerse siempre solo. Carl Jung habló del falso yo como esa estructura que el ego crea para sobrevivir cuando ser uno mismo se vuelve demasiado arriesgado. La hiperindependencia es una de esas máscaras. Una respuesta antigua a un dolor temprano. Y lo trágico es que el mundo suele reforzarla. Premia al fuerte, al que no se queja, al que siempre puede. Pero debajo de esa armadura hay un ser humano cansado, que ya no recuerda cómo se siente pedir ayuda sin culpa, descansar sin miedo o simplemente llorar en brazos de alguien sin sentir que eso es debilidad. La verdadera fortaleza, tal vez, esté en atreverse a bajar la guardia. Aunque sea un poco. Aunque sea por fin. Algunas personas sienten demasiado. No por elección, sino por supervivencia. Desde muy pequeñas, desarrollaron una sensibilidad casi sobrenatural para captar lo que otros sentían. Aprendieron a leer el ambiente como si su bienestar dependiera de ello. Porque, de hecho, dependía. Un gesto, una pausa, un silencio bastaban para saber si había peligro. Y así, la empatía dejó de ser solo una virtud y se convirtió en una estrategia. Estar siempre atentos a los demás para evitar el caos, la agresión, el abandono. Como si sentir por los otros fuera una forma de protegerse a uno mismo. Pero lo que parece noble desde fuera, puede ser una cárcel desde dentro. Porque quien siente por todos, a menudo, se olvida de sí. Se vuelve experto en consolar, en sostener, en estar para los demás, pero desconoce cómo estar para sí mismo. Y entonces aparece la fatiga emocional, ese agotamiento que no tiene nombre, pero se siente en los huesos. Se vuelve difícil decir no, poner límites, priorizarse, porque cada necesidad propia choca con un viejo mandato, que primero están los otros, que cuidar a los demás es más seguro que mirar hacia adentro y enfrentar lo propio. Carl Jung hablaba de la proyección como ese mecanismo por el cual colocamos en los demás lo que no podemos reconocer en nosotros. Y muchas veces, esa empatía desbordada es precisamente eso. Un intento inconsciente de sanar el dolor ajeno porque el propio aún arde demasiado. Pero sentir todo no siempre es sabiduría. A veces, es herida. La verdadera empatía comienza cuando podemos mirar hacia adentro con la misma compasión con la que miramos hacia afuera. Cuando dejamos de ser antenas sintonizadas con el mundo entero, y empezamos, por fin, a escucharnos a nosotros mismos. Hay quienes aman con cautela, que incluso cuando se enamoran, dejan siempre una parte de sí misma escondida, intacta, inalcanzable. No es desinterés, ni frialdad, es protección. Porque en algún momento, justo cuando más necesitaban sentirse seguros, alguien falló. Alguien que prometía cuidado se convirtió en amenaza. O simplemente se fue. Y entonces, el alma aprendió que abrirse del todo podía doler más que estar solo. Que amar, sin defensa, podía costar demasiado. Y desde entonces, cada gesto de afecto viene acompañado de una sospecha silenciosa. ¿Cuándo se irá esta vez? La intimidad real, esa que implica mostrarse tal como uno es, con todo lo frágil, lo inseguro, lo humano, activa viejas alarmas en quienes han sido heridos. No es dramatismo, es memoria emocional. El cuerpo recuerda lo que la mente ya quiere olvidar. Jung decía que los complejos inconscientes toman el control cuando menos lo esperamos, y en las relaciones, esto se manifiesta como ansiedad, celos repentinos, distancia sin explicación. No es que la persona no quiera amar. Es que su psique aún intenta protegerla del dolor que una vez la quebró. Amar se vuelve entonces una paradoja. Se desea profundamente, pero también se teme con la misma intensidad. Y lo más doloroso de este rasgo es que muchas veces, ni siquiera quien lo vive lo comprende. Solo siente que algo dentro se retrae justo cuando debería expandirse. Que algo duda cuando debería confiar. Pero no es frialdad. Es un grito antiguo que dice: no otra vez, por favor. La verdadera sanación comienza cuando entendemos que ese miedo no es debilidad, sino una señal de que hubo una vez una herida profunda. Y que tal vez, el camino de vuelta al amor pase primero por el reconocimiento de ese miedo, no para eliminarlo, sino para acompañarlo. Porque a veces,
Amar con miedo también es una forma de valentía. El sufrimiento profundo transforma, a veces de formas invisibles. Cuantos más rasgos descubrimos, más entendemos que cada uno tiene un propósito, un refugio, una defensa, una forma de sobrevivir. El cuarto rasgo es la autoexigencia extrema, un impulso constante de ser perfecto, de demostrar al mundo que no hay fisuras. Es una coraza que parece invencible, pero en el fondo, quien la lleva siente que está a un paso de desmoronarse. El miedo a no ser suficiente se disfraza de esfuerzo sin fin, y nunca hay un basta. Pero, ¿quién nos enseñó a cargar tan pesado? ¿Quién nos convenció de que solo en el sacrificio hallamos valor? Luego viene la dificultad para descansar, una ansiedad silenciosa que no permite parar, ni siquiera cuando el cuerpo pide a gritos un respiro. Este rasgo nace del temor a la vulnerabilidad, del temor a lo que podría suceder si dejáramos de funcionar. Quien sufre de esto teme que el descanso sea una señal de debilidad, de no estar a la altura. Pero el descanso es un derecho, no un lujo. Si no aprendemos a soltar, nos agotamos en una carrera que no tiene meta. El agotamiento no solo afecta al cuerpo, sino a nuestra alma, que busca momentos de paz para sanar, para renacer. Y después está el aislamiento emocional, la necesidad de protegerse a toda costa, de cerrar las puertas, de mantenerse distante. Pero esto también es una forma de sufrimiento, porque vivir desconectado, sin compartir lo que realmente somos, nos priva de la esencia de lo que significa ser humano. Las relaciones auténticas nacen del compartir, del mostrarnos sin filtros, sin máscaras. Pero el miedo al rechazo, a la decepción, nos lleva a construir muros, sin saber que, al igual que las heridas, el amor necesita ser escuchado y cuidado, no ignorado. Estas son las cicatrices que no se ven, pero que marcan profundamente el camino hacia la sanación. La vulnerabilidad es una de las fuerzas más poderosas que poseemos, pero también una de las más temidas. Aquellos que han sufrido profundamente a menudo se visten de coraje, de dureza, pero debajo de esa capa se esconde un ser humano que teme ser visto en su fragilidad. El Sevenstrat es la apariencia de invulnerabilidad, una fachada construida con esfuerzo para que nadie vea el dolor, para que nadie note la grieta que atraviesa el alma. Sin embargo, esa fachada es solo una máscara que necesita ser constantemente mantenida. Y, a veces, mantenerla es agotador. La verdad es que la fortaleza no está en no mostrar debilidad, sino en permitirnos ser vistos en toda nuestra complejidad, en abrazar la fragilidad que nos hace humanos. El octavo rasgo es la desconfianza generalizada. Es una coraza sutil, pero poderosa, que surge de la traición, de la decepción. Aquellos que han sido heridos por quienes más amaban, por quienes más confiaban, aprenden a desconfiar de todo y de todos. Incluso cuando las personas les ofrecen amor o apoyo, algo dentro de ellos se resiste. No es que no quieran confiar, sino que el miedo a ser lastimados de nuevo los mantiene a distancia. Lo irónico es que, mientras más se cierran, más se alejan de la posibilidad de experimentar el amor verdadero, ese amor que no pide nada a cambio, ese que solo llega cuando dejamos caer la guardia. La confianza es un acto de valentía, un puente entre dos almas dispuestas a verse tal como son, sin máscaras. Finalmente, el noveno rasgo es la tendencia a desaparecer. Esta es una respuesta de huida, un mecanismo de protección ante el miedo de no ser aceptados o de ser demasiado para los demás. Cuando el dolor se vuelve insoportable, cuando la vulnerabilidad es demasiado difícil de soportar, la persona se retira, se aleja, como si su ausencia pudiera aliviar el peso de su sufrimiento. Pero este rasgo, aunque parezca una forma de evitar el dolor, en realidad perpetúa el sufrimiento. La desconexión no cura, solo crea más espacio para la soledad. La verdadera sanación llega cuando podemos estar presentes con nuestros propios miedos, sin huir de ellos, y permitirnos ser vulnerables frente a aquellos que realmente nos ven, sin juicio, solo con aceptación. La vulnerabilidad, cuando es abrazada, se convierte en una puerta abierta hacia la verdadera conexión. En el fondo de todo dolor, hay un núcleo silencioso. Es un lugar profundo, oculto, donde las heridas no son visibles a simple vista.
El 10º rasgo es la desconexión con las propias emociones, una desconexión que nace del miedo a sentir demasiado. Aquellos que han sufrido mucho aprenden a ignorar las señales de su cuerpo y mente, a disociarse de su propio dolor para seguir adelante. Es una respuesta adaptativa. Si no sientes, no duele. Pero esta desconexión se convierte en una prisión interna. Los sentimientos se acumulan, se esconden en las sombras, esperando el momento en que el alma finalmente se permita sentir. Y hasta entonces, se vive en un estado de vacío emocional, sin poder realmente experimentar la plenitud de la vida. El 11º rasgo es la necesidad de control extremo, esa sensación de que si se pierde el control, todo se derrumbará. Para quienes han atravesado dolores profundos, el control es una ilusión de seguridad. Todo debe estar en su lugar, todo debe funcionar según lo previsto, porque si no lo hace, el caos interior se desbordará. Es como construir muros alrededor del corazón, temiendo que cualquier grieta lo hará caer. Pero el control, al igual que la independencia extrema, es solo una armadura. Y mientras más rígida se hace, más se aleja de la paz verdadera, porque el control no puede sanar lo que el corazón necesita liberar. En el fondo, el miedo no es al caos, sino a la vulnerabilidad que ese caos puede revelar. Finalmente, el 13º rasgo es el sentimiento de estar atrapado en el pasado, como si cada paso hacia el futuro fuera una repetición de lo que ya se vivió. Para muchos, el dolor no es solo algo que ocurrió una vez, sino algo que persiste, que sigue marcando cada acción, cada pensamiento. Es como llevar un peso invisible que nunca se deja de cargar. El sufrimiento se convierte en una sombra constante, como una película en la que se repiten las mismas escenas de angustia y desesperanza. Pero en realidad, el pasado no define quiénes somos hoy, aunque lo intentemos. La sanación comienza cuando dejamos de vivir como si fuéramos prisioneros de lo que nos hirió, y comenzamos a ver el futuro no como una continuación de esa herida, sino como una oportunidad para liberarnos de ella. Solo cuando aprendemos a soltar el peso del pasado, nos damos espacio para reconstruirnos, para ser lo que realmente somos, seres capaces de sanar, de transformarse, sobre todo, de vivir plenamente. Carl Jung nos mostró que el dolor, cuando se entiende y se enfrenta, puede ser una puerta hacia la transformación. El dolor no es solo un castigo, ni un obstáculo del que debemos huir, sino una oportunidad para descubrirnos más allá de nuestras heridas. Jung hablaba de la sombra, esa parte oscura de nuestra psique que contiene no solo los aspectos más sombríos de nosotros mismos, sino también el potencial de nuestra mayor sabiduría. El dolor es, en muchos casos, el vehículo que nos impulsa a confrontar nuestra sombra, a adentrarnos en ese lugar desconocido donde se esconde lo que no queremos ver. Y es ahí, en ese lugar de vulnerabilidad y oscuridad, donde podemos encontrar la luz que necesita ser sanada. La transformación del dolor, según Jung, no ocurre de la noche a la mañana, ni se logra ignorando lo que nos duele. Se trata de integrar el sufrimiento como parte de nuestra experiencia humana, de dejar de ver el dolor como algo ajeno y comenzar a verlo como una fuerza que, si se comprende, puede conducirnos hacia un nivel más profundo de autoconocimiento y crecimiento. El dolor, entonces, se convierte en un maestro silencioso. Nos obliga a detenernos, a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionar las máscaras que hemos construido para protegernos. Y cuando nos permitimos sentirlo plenamente, sin juicios ni resistencias, el dolor comienza a desvanecerse, no como un enemigo, sino como una parte esencial de nuestra evolución. Jung también nos enseñó que sanar no significa erradicar el dolor, sino transformarlo. La verdadera curación no llega cuando simplemente tratamos de olvidar lo que hemos vivido, sino cuando aprendemos a vivir con lo que nos ha herido de una manera nueva. Al abrazar nuestras cicatrices y reconocerlas como huellas de nuestra fortaleza, podemos finalmente dejar que el dolor nos guíe hacia una vida más auténtica. Así, el sufrimiento deja de ser un peso insoportable para convertirse en una brújula que señala el camino hacia nuestra verdadera esencia. Y es aquí, en este acto de aceptación profunda, donde el dolor se convierte en un puente, no solo hacia la sanación personal, sino hacia una conexión más profunda con el mundo que nos rodea.
Hoy, has recorrido un camino profundo. Has escuchado, quizás, partes de ti mismo que habías olvidado o que preferías no ver. El dolor, en su forma más pura, no solo es una carga que llevamos, sino una invitación a despertar, a mirar de frente lo que nos asusta, lo que nos duele. Cada uno de los rasgos que has visto hoy son la huella de un ser humano que ha sido tocado por la vida de formas que no siempre fueron fáciles, pero que, en su sufrimiento, encontró fuerza. Es en esos momentos de fragilidad donde, curiosamente, se forja nuestra mayor resiliencia. El viaje hacia la sanación no es recto ni simple, pero siempre es posible, y comienza cuando nos damos permiso para ser quienes realmente somos, sin máscaras, sin expectativas ajenas, solo con la verdad de nuestro ser. Es importante recordar que no estamos solos en este camino. Todos los seres humanos compartimos este dolor, esta búsqueda constante de sentido. Quizás has reconocido algunos de estos rasgos en ti mismo, o quizás has pensado en aquellos a quienes amas, a quienes el sufrimiento ha transformado de maneras invisibles. La clave, sin embargo, no está en juzgar ni en señalar, sino en abrazar con más empatía. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de ver el sufrimiento como un enemigo, y lo transformamos en una fuente de comprensión y compasión, tanto para nosotros como para los demás. Al final, el dolor, cuando es visto con los ojos del corazón, nos conecta, nos humaniza, y nos permite caminar hacia un futuro más pleno. Ahora te invito a hacer una pausa y mirar dentro de ti. ¿Qué te han enseñado tus heridas? ¿Qué te están mostrando tus propios rasgos, tus propios mecanismos de defensa? La introspección no siempre es cómoda, pero es el primer paso hacia la liberación. Y aunque el camino hacia la sanación puede parecer largo, recuerda que cada paso hacia la conciencia, cada momento en que te permites sentir y entender lo que has llevado en silencio, es un paso hacia tu verdadera libertad. Hoy, no solo has aprendido sobre los rasgos que definen a aquellos que han sufrido profundamente, has tenido la oportunidad de mirarte a ti mismo con más claridad y con más amor. Y quizás, ese es el mayor regalo de todos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este video te ha tocado de alguna manera, si has encontrado algo que resuena contigo, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal para que sigas recibiendo contenido que inspire y nos ayude a crecer juntos. Cada like y cada suscripción no solo apoyan el canal, sino que también nos permiten seguir explorando estos temas profundos que nos conectan como seres humanos. Me encantaría saber tu opinión sobre lo que acabas de ver. ¿Te has identificado con alguno de estos rasgos? ¿Hay algo que te gustaría compartir sobre tu propio proceso de sanación? Deja tu comentario abajo. Siempre estoy leyendo y respondiendo a cada uno de ustedes, porque este espacio es tanto tuyo como mío. Tu voz también es parte de esta comunidad. Finalmente, gracias por tu tiempo, por tu apertura, y por tu disposición a mirar en lo más profundo de ti. Recuerda, este viaje hacia la sanación es personal, pero no tienes que hacerlo solo. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y sigue adelante con valentía y conciencia. Hasta pronto.